Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien en sus casas junto a su familia. Les damos la bienvenida a este nuevo año escolar, un año igual distinto, ¿cierto? Pero no menos importante. Les comento, ustedes están en cuarto medio y la primera unidad trabaja el tema del mundo financiero relacionado con los porcentajes. Así que como unidad cero vamos a trabajar lo que son los porcentajes mismos. Vamos a partir de lo básico de porcentaje e ir practicando para que ustedes estén 100% preparados para lo que es la primera unidad del nivel. Entonces, colocamos unidad cero, porcentajes. Vamos a ver ahora inmediatamente la definición. Un porcentaje es un número que representa la proporcionalidad de una parte con respecto al total, dice que se encuentra dividido en 100 partes iguales. Entonces, el cálculo de porcentaje, nosotros tenemos una cantidad total, esa se divide como dice ahí, lo vamos a remarcar, en 100 partes iguales. Y, ¿cierto? El porcentaje está asociado a una parte entre esas 100. Por ejemplo, si nosotros decimos 15 partes de las 100, 15 partes de las 100, nosotros estamos hablando inmediatamente del 15%. Esa es de alguna manera la notación. Es por lo mismo que nosotros cuando queremos representar un porcentaje en forma de fracción, ¿cierto? Que es una de las representaciones que vamos a ver más adelante, uno siempre coloca el denominador 100, porque justamente coincide a 15 partes dentro de las 100, que es la división total, según aquí la definición. Y un porcentaje tiene distintas representaciones. Por ejemplo, está la notación clásica del por ciento, que se escribe con la notación, ¿cierto? La clásica de los dos circulitos y el slash, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos colocar el 25%, ¿cierto? Esa es la primera notación. La segunda notación es en forma de fracción. En este caso, la fracción, si nosotros queremos representar el 25% en forma de fracción, uno en el numerador, ¿cierto? Coloca el porcentaje mismo, en este caso el 25, y se divide en este caso siempre por 100. Siempre cuando nosotros queremos representar un porcentaje, el denominador, ¿cierto? El número que está abajo de la línea fraccionaria va a ser 100. Y en el numerador colocamos el número asociado al porcentaje, entonces 25 sobre 100. Y aquí yo les pregunto, ¿esa fracción de ahí se puede simplificar? Y en este caso, ¿cierto? La respuesta es que sí, ¿cierto? ¿Por cuánto se puede? Entonces podemos simplificar y aquí podemos decir inmediatamente por 25. Dividimos por 25 y nosotros decimos 25 dividido 25, 1, y 100 dividido 25 en este caso es 4, ¿cierto? Entonces, en forma de fracción podemos decir finalmente que vendría siendo un cuarto. Y por otro lado tenemos la notación decimal. La notación decimal. Entonces vamos a colocar aquí decimal, que sería simplemente la transformación de la fracción escrita decimal. Nosotros decimos un cuarto en este caso es equivalente a decir 1 dividido 4, que si nosotros calculamos va a ser 0,25 si nosotros hacemos el cálculo con decimales, ¿cierto? Podemos hacerlo incluso acá arriba, ¿ven? Podemos ver acá, vamos a hacer un cuadrito, ¿cierto? Y podemos colocar, por ejemplo, 1 dividido 4. Entonces nosotros decimos, el 4 no cabe en el 1, ¿cierto? Colocamos un 0 aquí y un 0 ahí. 4 en 10, ¿cierto? Son 2. 2 por 4 son 8, a 10 son 2, ¿cierto? Y cuando estamos en decimales, agregamos un 0. 4 en 20, ¿cierto? Son 5 y sobran 0. Por eso justamente esa notación, ¿cierto? La notación decimal ustedes dividen, ¿cierto? El numerador de la fracción dividido el denominador, ¿cierto? La fracción asociada al porcentaje. Por lo tanto, si hablamos del 25%, podemos decir el 25% del total o la cuarta parte del total, ¿cierto? La cuarta parte que vendría siendo esto un cuarto, o simplemente ¿cierto? La parte 0,25 del total, ¿cierto? Que sería la notación, ¿cierto? Decimal, que serían como las tres notaciones numéricas que le podemos asociar, ¿cierto? A lo que es el porcentaje. Entre la estrategia de resolución para el cálculo de porcentaje, nosotros encontramos aquí la famosa regla de tres simples, que es la que vamos a usar por lo menos para el desarrollo cierto de ejercicio, el cálculo de porcentaje y también que ustedes lo van a poder utilizar después en la guía. Regla de tres simple. Vamos a ver ahí tres ejemplos en particular que son los tipos clásicos, ¿cierto?, de cálculo de porcentaje simple, en el cual vamos a utilizar esta famosa regla de tres.
Aquí les presento tres ejercicios, ¿cierto? De los cuales son las tres formas en las que se puede preguntar un porcentaje. Por ejemplo, el ejercicio 1 dice, calcule el 20% de 85. En cada uno de los tres recuerden utilizar lo que es la regla de 3. Vamos a ver entonces cómo es la aplicación. En la regla de 3, ¿cierto? Aquí vamos a armar una proporcionalidad. Nosotros aquí hacemos una especie como de cruz, ¿cierto? Donde aquí vamos a colocar lo que son los números, ¿cierto? Y después aquí los porcentajes. Dice que debemos calcular el 20% de 85, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que aquí el 85 representa el total. Al pedir, ¿no es cierto?, el 20% de 85. ¿Qué quiere decir eso? Que el número 85 va a representar el 100%. Entonces, recuerden en un lugar un número, ¿cierto? Y después en el otro lugar lo que es el porcentaje. Y nos preguntan qué valor corresponde al 20%. Por lo tanto, el 20% es lo que nos preguntan y esa va a ser nuestra incógnita. Siempre en el cálculo de porcentaje van a haber tres valores que se van a dar, por lo menos en esta cruz, ¿cierto? Y va a haber una incógnita. ¿Cuál es la forma en este caso ahora de calcular? Ustedes simplemente tienen que hacer la multiplicación cruzada y hacer, bueno, la división por el valor que queda. Entonces, nosotros tomamos la diagonal conocida, que en este caso es el 85 y el 20, en la diagonal sin incógnita. Y para encontrar x simplemente yo tengo que decir, multiplico la diagonal conocida, el 85 por el 20, y divido en este caso por el valor que llega, en este caso sería el 100. Y ahí nosotros vamos calculando. 85 por 20, ¿cierto? Si nosotros calculamos ahí, ¿cierto? 85 por 20 va a ser, ¿cierto? 1700, ¿cierto? Ahí en el cálculo dividido 100. Y después en este caso, ¿cierto? Ustedes ven que aquí se puede simplificar, ¿cierto? O podemos también tomarlo como división. 1700 dividido 100. En este caso, si nosotros calculamos, ¿cierto? Que es lo mismo que también podemos simplificar incluso los ceros, nos va a quedar simplemente 17. Por lo tanto, ¿qué valor corresponde al 20% de 85? Sería en este caso el 17, ¿cierto? Y ahí tenemos el primer cálculo utilizando la regla de 3. Veamos ahora el segundo caso. Nos dicen qué porcentaje es 16 de 64. Entonces nuevamente vamos a hacer el cuadrito de la regla de 3, ¿cierto? ¿Cierto? La primera columna de números, ¿cierto? Y la segunda columna de porcentaje. Nos preguntan en qué porcentaje 16 de 64. ¿Qué quiere decir? Que el 64 en este caso es nuestro total, ¿cierto? Al decir no de, ¿cierto? Nos dicen que el 16 es la parte. Por lo tanto, al ser nuestro total, corresponde al 100% del 64. Y como nos preguntan el porcentaje asociado al 16, ¿cierto? Colocamos aquí el 16 y el porcentaje es lo que debemos buscar. Recuerden, el X en este caso está en la posición del porcentaje. Por eso ahí, que es justamente lo que nos preguntan. Ahora en este caso, nuevamente hacemos la multiplicación, ¿cierto? De la diagonal conocida y dividimos por el valor que queda para encontrar el X. En este caso sería multiplicar esa diagonal, ¿cierto? Vamos a ver, el X va a ser igual al 16 por el 100 y se divide en este caso por 64. Si nosotros calculamos, ¿cierto? Ahí va a ser 1600 dividido 64 y debemos hacer la división. 1600 dividido 64, que en este caso corresponde a 25, que sería justamente el porcentaje que nos están preguntando. En otras palabras, el 16, ¿cierto?, equivale al 25% del 64. Y ahí tenemos el segundo caso, ¿cierto?, del cual nos podrían preguntar, ¿cierto?, el cálculo de porcentaje. Ahora vamos a ir al caso del tercero. Veamos ahora el segundo caso. Nos dicen qué porcentaje es 16 de 64. Entonces nuevamente vamos a hacer el cuadrito de la regla de 3, ¿cierto? La primera columna de números, ¿cierto? Y la segunda columna de porcentaje. Nos preguntan en qué porcentaje es 16 de 64. ¿Qué quiere decir? Que el 64 en este caso es nuestro total, ¿cierto? Al decir no de, ¿cierto? Nos dicen que el 16 es la parte. Por lo tanto, al ser nuestro total, corresponde al 100% del 64. Y como nos preguntan el porcentaje asociado al 16, ¿cierto? Colocamos aquí el 16 y el porcentaje es lo que debemos buscar. Recuerden, el X en este caso está en la posición del porcentaje. Por eso ahí, que es justamente lo que nos preguntan. Ahora en este caso, nuevamente hacemos la multiplicación, ¿cierto? De la diagonal conocida y dividimos por el valor que queda para encontrar el X. En este caso sería multiplicar esa diagonal, ¿cierto? Vamos a ver, el X va a ser igual
al 16 por el 100 y se divide en este caso por 64. Si nosotros calculamos, ¿cierto? Ahí va a ser 1600 dividido 64 y debemos hacer la división. 1600 dividido 64, que en este caso corresponde a 25, que sería justamente el porcentaje que nos están preguntando. En otras palabras, el 16, ¿cierto?, equivale al 25% del 64. Y ahí tenemos el segundo caso, ¿cierto?, del cual nos podrían preguntar, ¿cierto?, el cálculo de porcentaje. Ahora vamos a ir al caso del tercero. Nos preguntan de qué valor es 4 el 15%. Entonces, nuevamente vamos a utilizar la regla de 3. Vamos a hacer el cuadrito, colocamos la columna de números, ¿cierto?, y la columna porcentaje. Nos dicen de qué valor, ¿cierto?, es 4 el 15%. Entonces sabemos que el 4 es el 15% y queremos saber de qué valor. Por lo tanto, el número que debemos buscar, ¿cierto?, que corresponde al 100%, ¿cierto? Nosotros queremos ver el total, ¿cierto?, el valor total, del cual 4 es el 15%, que eso es justamente lo que nos preguntan. Nuevamente hacemos la regla de 3, ¿cierto? Tomamos la diagonal conocida, que en este caso vendría siendo, ¿cierto?, la del 4 y el 100, ¿cierto? Hacemos la multiplicación de esa diagonal conocida, que en este caso va a ser x igual a 4 por el 100, y yo divido en este caso por 15. Si yo calculo va a ser 400, ¿cierto?, dividido 15. Y ahí nosotros tenemos que hacer la división, ¿cierto? Hacemos la división y ahí nos va a dar el valor, ¿cierto?, del cual 4 es el 15%. Que si nosotros calculamos, corresponde simplemente a 26,6 periódicos. O aproximadamente, ¿cierto? Podemos colocar aquí aprox 27, ¿cierto? Si nosotros queremos dar un valor aproximado o simplemente dejarlo en forma decimal, ¿cierto? Así como está, ¿cierto? El 26,6 periódico. Por lo tanto, ¿cierto?, el 4, ¿cierto?, el 4 del 26,6 periódico corresponde al 15%. Y ahí tenemos finalmente, ¿cierto?, la forma de la cual nos pueden preguntar un porcentaje, ¿cierto?, cada una de las tres maneras. Espero, chicos, que le haya quedado claro. Ahora vamos a ver una resolución de problema en contexto. El problema dice lo siguiente. El encargado del control de calidad de una industria dice encontró 10 tornillos defectuosos. Si esta cantidad corresponde al 8% del total revisado por este encargado, ¿cuántos tornillos revisó? Entonces vamos a utilizar nuevamente la regla de 3, siguiendo ¿cierto?, la lógica anterior. Nosotros sabemos, ¿cierto?, según la regla de 3, vamos a colocar aquí, ¿cierto?, la parte número y la parte porcentaje. Nosotros sabemos, dice, que los 10 tornillos que encontró defectuoso corresponden al 8% del total revisado. En otras palabras, ¿cierto?, nos dice que los 10 tornillos que encontró corresponden al 8% revisado por él. Y nos preguntan, ¿cierto?, cuántos tornillos revisó, que sería nuestro total, ¿cierto? Entonces le están preguntando aquí cuánto en total revisó. Entonces le están preguntando por el 100%. Por el 100%. Y no sabemos esa cantidad, ¿cierto?, que representa el total. Veamos aquí cuánto nos va a dar. Aplicando la regla de 3, ¿cierto? Recuerden la diagonal conocida y dividen por el que queda, ¿cierto? En este caso vendría siendo el x sería igual al 10 por 100, ¿cierto?, dividido en este caso por 8. Sería en este caso 1000 dividido por 8, que si ustedes hacen el cálculo aquí, ¿cierto?, 1000 dividido 8 va a ser simplemente 125. En otras palabras, para responder, ¿cierto?, para responder, ¿qué es lo que vamos a decir? Justamente, ¿cierto?, la cantidad total de tornillos revisados, ¿cierto?, el total revisados, corresponde a 125 en este caso tornillos, que sería en este caso, ¿cierto?, lo que revisó en total este encargado del control de calidad. Entonces recuerden, chicos, aquí independiente en ejercicio numérico problemas, siempre la regla de 3 va a ser un salvavidas para estos cálculos de porcentaje, fijándose bien quién representa el 100%, ¿cierto? O si le dan una cantidad con un porcentaje específico, ustedes lo ordenan, ¿cierto?, en esta cruz, ¿cierto?, en esta cruz de la regla de 3. Y así van a poder calcular. Una de las aplicaciones de los porcentajes, ¿cierto?, es lo que se llama el cálculo de interés compuesto.
El interés compuesto es utilizado ya en temas bancarios, ¿cierto? Por el tema de ahorro. Cuando ustedes abren una cuenta de ahorro, ¿cierto? Depositan plata en un banco y al transcurso de un cierto periodo de tiempo, que puede ser cada un mes, cada un semestre o cada año, ¿cierto? Se va generando lo que se llama una tasa de interés que va aumentando el monto a ustedes ahorrado. Entonces, esto es utilizado en temas financieros, ¿cierto? Entonces, en temas financieros, ¿cierto? O también asociados a los bancos. Y cuando ustedes, bueno, lo aplican en problemas en contexto, se van a dar cuenta de que en casi la totalidad, ¿cierto? Hablamos de ahorro de banco, ¿cierto? El banco es el que impone ahí lo que es, ¿cierto? El interés, ¿cierto? Y en este caso el monto lo ponen ustedes, ¿cierto? El que quieren ahorrar. La fórmula para interés compuesto, ¿cierto? Es la que aparece acá abajo, donde aparece un C sub F, un C sub I, un T y un N. Voy a explicar inmediatamente qué significa, ¿cierto? Lo de esta fórmula. El C sub F que ustedes ven ahí es lo que se llama el capital final o el monto final. Este monto es el que está acumulado luego de un tiempo, ¿cierto? El que nosotros vamos a tener al cabo de un año, al cabo de 2 años, ¿cierto? De 3 años, etc. El C sub I, el C sub I es lo que nosotros tenemos como capital inicial. El capital inicial es lo que ustedes van a invertir, ¿cierto? Lo que van a depositar en un principio. Yo voy al banco y deposito 100.000 pesos, ¿cierto? Ese es mi capital inicial, lo que ustedes invierten al inicio. El T en la fórmula representa lo que es la tasa de interés, pero la tasa de interés, bueno, que en este caso obviamente un porcentaje, pero el que nosotros colocamos aquí en la fórmula es el porcentaje escrito en forma decimal. Entonces, decimal, ¿cierto? Vamos a colocar aquí decimal. Entonces, decimal. Que si, por ejemplo, a ustedes les dicen la tasa de interés corresponde al 10%, ustedes simplemente tienen que hacer la transformación, ¿cierto? 10 dividido 100 y después hacer la división y les va a dar finalmente 0,1, ¿cierto? Entonces el 0,1 el que ustedes al final reemplazan, ¿cierto? Por el t. Y el n que aparece ahí al final representa en este caso el número de periodos. En donde se aplica en este caso la tasa de interés. Está asociado con la tasa. Por ejemplo, si a ustedes le dicen que, bueno, el banco, la tasa de interés está aplicada en forma anual y a ustedes quieren ver qué montos van a obtener al cabo de 3 años, ustedes dicen ya, si la tasa se aplica en forma anual, se va a aplicar 3 veces a lo largo de 3 años, ¿cierto? Una por año. De esa forma nosotros vamos viendo el número de periodos que está asociado con la tasa de interés, ¿cierto? Dependiendo cómo sea la tasa, nosotros vamos a ir viendo en un periodo determinado, ¿cierto? Cuántas tasas se van a ir aplicando, ¿cierto? Para tener obviamente nuestro monto final, ¿cierto? El capital final. Vamos a ver ahora un ejercicio en contexto donde vamos a aplicar, ¿cierto? Esta fórmula y vamos a ir viendo ya más concretamente lo del capital final inicial, la tasa de interés y el número de periodos. El ejercicio de interés compuesto dice así: si yo invierto 400.000 en un banco, ¿cierto? Que me ofrece una tasa de interés, dice anual, del 5%. ¿Qué monto tendré al cabo de 24 meses? Entonces, miren, recuerden, la fórmula era C sub F igual a C sub I, ¿cierto? Por 1 más el T, ¿cierto? Elevado al N. Esa es la fórmula. Y nosotros vamos a ir aplicando, ¿cierto? Vamos a cerrarla aquí. Y nosotros vamos a ir aplicando primero reconociendo, ¿cierto? Quién es el C sub I, quién es el N, ¿cierto? Y el T. El C sub F es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros nos fijamos, el C sub I, recuerden que representaba lo inicial, ¿cierto? El C sub I, el capital inicial. ¿Qué es lo que yo invierto en un inicio? En este caso, el C sub I corresponde al 400.000, ¿cierto? El C sub I corresponde al 400.000. El T en este caso, ¿cierto? La tasa de interés corresponde al 5%, pero que yo tengo que representarlo en forma decimal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí? El 5 lo divido por 100, ¿cierto? El 5 lo divido por 100 y me va a dar al final 0,05, ¿cierto? Si yo hago la división. Por lo tanto, ese 0,05 es lo que yo reemplazo finalmente en la fórmula. Y después, ¿cierto? Tenemos que ver la cantidad de periodos, ¿cierto? Que sería el n. En este caso, por ejemplo, el n, la cantidad de veces que se aplica la tasa, nos dicen aquí en el problema que la tasa se aplica en forma anual. Entonces, si nos preguntan qué monto tendré al cabo de 24 meses, ¿cierto? Tengo que ver cuántas veces se va a aplicar la tasa entonces al cabo de 24 meses.
24 meses en este caso corresponde a 2 años. Y aquí en el problema nosotros tenemos que la tasa se aplica en forma anual, por lo tanto se van a aplicar 2 veces la tasa, ¿cierto? Porque la tasa en este caso se aplica en forma anual y como me preguntan en 24 meses, ¿cierto? Va a haber, a los 24 meses va a haber 2 aplicaciones de la tasa. Ahí justamente yo tengo, ¿cierto? Todos los datos que necesito, tengo la fórmula y tengo ahí los datos para reemplazar, entonces lo que me queda ahora es simplemente reemplazar para calcular. Va a ser en este caso el 400.000 por, en este caso, 1 más el 0,05 elevado a los periodos, que en este caso el 2, ¿cierto? Vamos a ver aquí, eso de ahí corresponde a 1,05, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 400.000 por 1,05 elevado a 2, ¿cierto? Y ahora debemos calcular eso de ahí, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, chicos, ustedes lo pueden hacer manual o se pueden ayudar con una calculadora. Vamos a verlo ahora a continuación. Que en este caso vendría siendo 1, ¿cierto? 10, 25, si es que ustedes lo calculan, y eso habría que multiplicarlo por el 400.000, ¿cierto? Y esto finalmente también lo podemos sacar a mano o con una calculadora, ¿cierto? Y vamos a ver inmediatamente el resultado. Que en este caso va a ser 441.000. Y finalmente ese 441.000 finalmente es lo que corresponde a lo que me va a dar el banco si yo retiro la plata, ¿cierto? El dinero que yo invertí, ¿cierto? En un principio a los 24 meses, ¿cierto? El monto a los 24 meses. Monto, ¿cierto? A los, ¿cierto? 24 meses, ¿cierto? Vamos a colocar aquí 24 meses, ¿cierto? Ahí finalmente nosotros encontramos la respuesta al problema. Ustedes simplemente tienen que ver, ¿cierto? ¿Quién es el CI, ¿cierto? Que es el capital inicial. La tasa de interés, recuerden, escrita en forma decimal, ¿cierto? Y el N que corresponde a los periodos, ¿cierto? Que en este caso era 2 porque nosotros nos decían en 24 meses. Y tenemos que ver, siempre tiene que estar la relación también con la tasa. La tasa, ¿cierto? Se aplica en forma anual. Entonces, ¿cuántas veces se va a aplicar la tasa en los 24 meses? Justamente van a haber 2 aplicaciones porque en los 24 meses hay finalmente 2 años. Nosotros reemplazamos y después vamos calculando y encontramos el monto final. Y eso, chicos, ha sido la clase de hoy día. Espero que les haya dado claro, ¿cierto? El concepto de porcentaje, la aplicación y cálculo y estrategia. Recuerden la regla de 3. Ante cualquier duda, consulta, recuerden ahí dejarla, ¿cierto? Para la clase de los días jueves o para la clase de consulta o también mediante los correos de los profesores que también van a estar adjuntos ahí por lo menos en la guía de ejercicio. Cuídense, que tengan una buena semana. Saludos, chicos.